tu Espíritu puedas ministrar esta mañana por el respaldo, la unción del Espíritu Santo, sea con este hombre, Señor amado, y tengas misericordia de él. De Dios mío, te damos las infinitas gracias por tu bondad, tu amor y misericordia, Señor amado. Gracias te doy porque eres tú, mi Dios, mi Salvador y mi Señor. Bendice a la iglesia y que todos podamos entender, comprender la palabra de Dios, entenderla, asimilarla y después aplicarla, porque es tu voluntad, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. El tema se llama la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. La voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Hay una pregunta que todo el mundo se hace, moros y cristianos, católicos, no católicos, ateos, no ateos, cristianos, convertidos. Y es la pregunta, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Esa es la pregunta que hoy día se la hacen todos, incluso jóvenes también se hacen la pregunta, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Es una pregunta constante y permanente que se hacen mucho. La pregunta es, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Y la pregunta es, bueno, ¿a qué escuela puedo ir? ¿Tomo este trabajo o no lo tomo? ¿Será o no será la voluntad de Dios? ¿Con quién me caso? ¿Con quién me voy a casar? ¿Me casaré con este hombre? ¿Me casaré con esta mujer? ¿Me convendrá? ¿No me convendrá? ¿Será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? ¿Me voy a meter en este proyecto? ¿Será la voluntad de Dios que lo haga? ¿Será o no será? ¿Cómo saberla? Y esta mañana el Señor nos va a revelar algo extraordinario acerca de su voluntad. La voluntad de Él para su vida y la voluntad de Dios, por supuesto, para la mía. ¿Acepto o no? La pregunta. ¿Pongo a mis hijos en un colegio cristiano? ¿Dónde lo coloco? Las personas toman un sinfín de decisiones prácticamente todos los días. Usted está tomando decisiones, determinaciones, todos los días está tomando decisiones y determinaciones. Eso es lo importante. Y dice, aunque son decisiones a veces grandes o pequeñas, usted se pregunta, bueno, ¿cómo lo haré? ¿Será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? Y eso es lo que Dios quiere, que esta mañana a usted le vaya quedando claro dentro del proceso de la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo saber lo que Dios quiere, lo que yo haga? Es otro tipo de pregunta. ¿Cómo puedo saber lo que Dios quiere, lo que yo haga? Y en esto, hermano, escuchando y leyendo mucho, encontré que hay una tremenda confusión acerca de esto, acerca de lo que es la voluntad de Dios. Hay que piensan que Dios es un Dios reacio para dar a conocer su voluntad y que su voluntad la tiene como escondida y nunca la ha querido revelar. Y piensan además que Dios es un ser como egoísta que no quiere dar a conocer su voluntad. Y así pasamos la vida, dicen algunos, esperando como que estuviéramos en una especie de lotería divina, esperando tener el número aceptado, o si no, no me toca, simplemente. Y que Dios está contento que esto que esté limitado para unos pocos. Porque unos pocos pueden ver y pueden entender la voluntad de Dios. Yo no la puedo entender, yo no entiendo nada. Este pensamiento está muy lejos de la verdad de Dios. Otras personas piensan que la voluntad de Dios es una experiencia trascendental, algo sobrenatural, entre comillas. Algo, una experiencia que tiene que ser la voluntad de Dios, que alguien, una visión extraordinaria en mi pieza para poder decir, yo vi y entiendo lo que es la voluntad de Dios. Otros, algunos, van por la calle
y de repente el viento les azota un tratado en la pierna, lo sacan y el tratado dice misiones para la India, África. Y creen que esa es una expectativa divina y se inscriben para ir a misiones porque Dios le está revelando ahí que es la voluntad de Dios. Hay otros que están esperando una voz interior, un tipo de voz exterior ordenándoles hacer algo. Esto hoy es muy, muy común, buscando la voluntad de Dios. Hace un tiempo atrás, escuchaba un testimonio de una persona, de una mujer que orando a Dios le regaló Biblias a la Corte Suprema, a los miembros de la Corte Suprema de un país. Y dijo que Dios le había hablado a ella que llevara esas Biblias a los miembros de la Suprema Corte. Y esto es una buena labor, linda labor, que ha llevado Biblias a los miembros de la Suprema Corte. Y ella señalaba que era Dios quien le había dicho que había escuchado una voz de Dios. Lo más seguro que esto fue un impulso de querer hacerlo, un fuerte sentimiento que lo interpretara como que era Dios que le había dicho y que esa era su voluntad. Dudo que haya sido Dios quien le haya hablado. Dios no se revela más. Escuche bien lo que voy a decir esta mañana. Dios no se revela más de manera audible. La palabra de Dios, la Biblia, está completa. El canon está cerrado. Dios ya no tiene otro medio de comunicarse con ningún ser humano, sino es por medio de su palabra. Anote eso. La palabra de Dios está completa y ha sido dada para los creyentes una vez y para siempre. Ahora Dios nos habla a través exclusivamente por su palabra. Él nos da impulsos, nos dirige, sí, sí lo hace, pero nosotros no tenemos ninguna manera de saberlo a ciencia cierta. ¿Y cómo podemos conocer entonces la voluntad de Dios? Anote esa pregunta. ¿Cómo entonces podemos conocer la voluntad de Dios? Nosotros no podemos oír voces en nuestras cabezas. No podemos saber si esos impulsos es de Dios quien está moviendo nuestras motivaciones interiores. No podemos esperar que pase una experiencia monumental. Yo estoy esperando una experiencia trascendental, estoy esperando una experiencia monumental para saber, pastor, cuál es la voluntad de Dios. Y yo creo, pastor, que si usted anda por las calles de Gómez Carreño con ropa blanca, caminando por las calles, usted ha sido llamado para predicar por las calles con ropa blanca. Y esa es la voluntad de Dios. Estoy hablando de experiencias de hace 2 semanas atrás. No podemos esperar experiencias monumentales ni trascendentales antes que se obtengan algo de conocimiento acerca de lo que es la voluntad de Dios por medio de su palabra. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios día tras día? Porque esto es esencial, que usted conozca la voluntad de Dios todos los días, día tras día. Permítame señalarle esta mañana a usted, amigo, amiga que me está escuchando, hermano que me está escuchando, dónde hay que empezar. Vamos a ir a Mateo 6, ahí vamos a empezar. Mateo 6, cuando Jesús les enseña a sus discípulos a orar. Por ahí vamos a empezar esta mañana. Anote los textos. Mateo 6, vamos a ir al versículo 9 esta mañana. Y dice,
Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Estas primeras palabras que Jesús enseña acerca de la oración es una manera de pensar. ¿Está escuchando eso? Es una manera de pensar. Y la oración dice, cuando oren, como comienza diciendo el texto, cuando ustedes oren, estén preocupados por el nombre de Dios, honrarlo. Ahí dice, una manera de pensar, que estén preocupados por el nombre de Dios, honrarlo. Estén preocupados, dice, para que el reino de Dios avance. Y dice, deben estar preocupados para que se haga la voluntad de Dios. Ahí está. Ahí está. Por ahí empezamos. Por la voluntad de Dios. Si quiere conocer la voluntad de Dios, este es el lugar donde usted debe comenzar. Si quiero conocer la voluntad de Dios, este es el lugar por donde debo comenzar. Es aquí. Aquí es el comienzo para conocer la voluntad de Dios. Este es el lugar. Usted y yo, comienza usted orando por ella. Sí. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Ore por ella. Ese es el comienzo de lo que el Señor está revelando esta mañana. A usted se lo está manifestando, se lo está mostrando. Ore por ella, ore por la voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra. Eso no quiere decir simplemente, escuche bien esto, eso no quiere decir simplemente el sentido más amplio posible de que Dios cumpla su voluntad y que abarque todo el tiempo y la eternidad. No se refiere a eso en esa oración, hágase tu voluntad. En la eternidad y en el tiempo Dios va a cumplir su voluntad. Dios va a hacer su voluntad. Dios va a realizar su voluntad. Pero el Señor, y uno les puede decir, bueno, Señor, que se haga la voluntad tuya en esta iglesia, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, en mi familia, en mi esposa, en mis hijos. No se está refiriendo a eso el Señor. Se está refiriendo que se haga la voluntad en su vida absolutamente individual, personal. Aquí el Señor le está revelando su voluntad para su vida absolutamente individual, personal. ¿Está entendiendo, hermano? Es totalmente personal. Dice Dios, deberíamos decir todos los días nosotros, Dios, quiero hacer tu voluntad. Hoy quiero hacer tu voluntad. ¿Se levantó hoy día y dijo eso? Hoy, Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Lo dijo o no lo dijo? Eso debe ser el clamor diario de cada uno de nosotros en lo personal. Vamos a orar, esposa, para que hagamos la voluntad. No. Es individual. Usted se levanta en la mañana y dice, Señor, hoy quiero hacer tu voluntad. Usted tiene que querer eso. Más adelante, ya prácticamente son cosas personales que agrega la oración. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y por todos los siglos. Amén. Son cosas ya más personales. La relación
con nosotros mismos hasta que haya pasado por la puerta de la oración, hágase tu voluntad. Escuche bien esto. Hasta que haya pasado por la puerta de la oración, usted está orando porque se haga la voluntad, que se haga la voluntad del Señor. Esa debe ser nuestra posición diaria. Esa debe ser nuestra forma de pensar. Debemos estar en el lugar de la voluntad de Dios. Ahí debemos estar, en el lugar de la voluntad de Dios. Debemos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. El Señor Jesús dio un ejemplo claramente y como mentor tenemos a Jesucristo el Señor. Cuando él estuvo en el huerto de Getsemaní, en un momento de angustia, él le dice a su padre: Padre, si hay alguna forma que esto pase, que esta copa de ira que me voy a beber de pecado, hay una posibilidad, hay alguna alternativa, Padre, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesucristo lo vivió y lo dijo, y está escrito, está revelado en su palabra. Está escrito, y usted sabe muy bien que eso está escrito. Jesús lo dijo, y no es mentira. Que se haga tu voluntad. Ese debe ser el pensamiento esencial de usted. Si usted, escuche bien lo que voy a decir esta mañana, si usted está preocupado por su voluntad, por sus planes, por su realización, por sus proyectos, por sus ambiciones, por sus anhelos, por sus deseos, tiene poco o ninguna esperanza de cumplir la voluntad de Dios. ¿Entendió eso? Si usted está pensando en su propia voluntad, en sus propios deseos, en sus propios anhelos, en sus propios proyectos, en su propia visualización, en su propia realización, tiene poco o ninguna esperanza que usted conozca realmente la voluntad de Dios. Jesús, antes de ir a la cruz, le dijo a sus discípulos: hijos, amigos, yo he aparecido para hacer, yo he venido a hacer aquí la voluntad de mi Padre. Si Jesús es nuestro mentor, si Jesús es nuestro ejemplo, usted está aquí para hacer la voluntad del Padre, y yo estoy aquí ante ustedes para hacer la entera voluntad del Padre y no la mía. Yo estoy aquí con la responsabilidad para predicar la palabra de Dios y no para responder cosas seculares. No me llame, no me escriba qué opinión tengo yo de la vacuna, qué opino yo de los tiempos. Yo estoy aquí para predicar la palabra de Dios porque esa es su voluntad. No estoy aquí para dar opiniones personales, estoy aquí, Dios me demanda para hacer su voluntad y Dios me ha llamado a predicar y a indicar y a enseñarle a usted, y ay de mí que no enseñe la palabra como está verdaderamente revelada, sobre todo en este tema que trata específicamente de su voluntad. Ay de mí que no lo haga, y lo dijo el apóstol Pablo también. Pablo siguió el ejemplo de Jesús y ya cerca de su muerte, Pablo exclamó: hágase la voluntad del Señor. Ese debe ser el pensamiento de todo creyente. Efesios también dice Pablo en el capítulo 6, versículo 6, dice: de corazón, escuche bien esto, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Lo voy a leer de nuevo. De corazón haciendo la voluntad de Dios. Después lo puede analizar ese texto. Está en Efesios 6:6.
de corazón, escuche bien esto, no se distraiga, de corazón haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Hágase la voluntad del corazón, dice. Ese debe ser el pensamiento de todo creyente. ¿Y sabes qué? Cuando dice Efesios, hágase la voluntad del corazón, está reflejando lo mismo, la misma oración que Mateo capítulo 6. Hágase tu voluntad. Por eso es el comienzo. Por ahí se debe comenzar a orar porque se haga la voluntad del Señor. Hacer la voluntad de Dios desde el corazón. Ahí es donde debemos comenzar. Hacer la voluntad de Dios desde el corazón. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, esta debe estar por encima de todo lo que sea las implicaciones que me va a llevar. ¿Escuchó eso? Si usted desea conocer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios debe estar por encima de todo lo que ello me vaya a implicar. Porque la voluntad de Dios debe estar puesta por encima, suprema, ante todo lo que ello el día de mañana me vaya a implicar. Tiene que ser, escuche bien lo que voy a decir, tiene que ser la muerte de sus propios objetivos, tiene que ser la muerte de su propia voluntad, de sus propios deseos, de sus propios anhelos, de sus esperanzas, de sus sueños, de sus planes, de sus ambiciones. Ahí es donde hay que empezar. ¿Quedó claro eso? Es ahí cuando usted dice, Señor, voy a desechar todos mis planes, mi objetivo, mis proyectos, los voy a hacer morir para entender cuál es tu voluntad a cualquier costo que sea. Tendré que ahí donde debo empezar. Si usted no tiene un compromiso del corazón, escuche bien eso, si usted no tiene un compromiso del corazón con la voluntad de Dios, usted no experimentará la voluntad de Dios en toda su plenitud. Si yo no tengo un compromiso con la voluntad de Dios, jamás experimentaré en toda su expresión y en toda su plenitud la voluntad de Dios. Pablo usó varios de sus escritos y usó muchas veces la frase hágase tu voluntad. Por ejemplo, en Romanos 1:10, por la voluntad de Dios. Después en Romanos 15:32, él vuelve a repetir, por la voluntad de Dios. En Colosenses 4:12 dice, en todo lo que Dios quiera, constante, permanente, siempre. Que se haga la voluntad de Dios. Este hombre decía eso. El apóstol Pedro también, una vez lleno del Espíritu Santo, dice, sino conforme todo a la voluntad de Dios, allá en 1 de Pedro 4:2. Ahí vemos a estos hombres en su mente queriendo hacer y conocer cada día la voluntad de Dios. Hay dos temas que competen en su vida. Hay dos temas que son importantes en su vida y hay dos temas que van a entrar en una rivalidad constante y van a competir también en su vida. El número uno, el deseo de su propia carne, lo que usted quiere, de la manera que usted lo quiere, cuando lo quiere y cómo lo quiere. Usted dice eso. Yo puedo decir eso. De la manera, a mi manera, cuando yo lo quiero, cuando usted lo quiere y cómo yo lo quiero. La segunda está en la voluntad de Dios, que es que señalan todos estos pasajes que acabamos de ver, hacer la voluntad de Dios.
¿Usted vive de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a su voluntad y a su propia carne? Este es el fundamento de la voluntad de Dios. Este es, amigo mío, hermano que me está escuchando esta mañana, este es el fundamento de la voluntad de Dios. Pregunta: ¿está dispuesto a hacer la voluntad de Dios desde el corazón, sin importar qué eso implique? Formulo la pregunta de nuevo. ¿Está dispuesto a hacer la voluntad de Dios desde el corazón, sin importar del que todo eso implique? Y ahí es donde usted comienza para tomar las medidas para hacer la voluntad de Dios. Mientras se aferre, escuche bien lo que voy a decir, mientras se aferre a su voluntad, a sus metas, a sus planes, a sus ambiciones, a sus propósitos, se origina un conflicto que no cederá para hacer la voluntad de Dios, porque nunca va a ceder. Usted va a estar bien, siempre haciendo su voluntad, sus planes, sus propósitos, pero no haciendo la voluntad de Dios. Y mientras eso esté pasando en su vida, nunca conocerá en su totalidad la voluntad de Dios. Ahora, para una definición, ¿cómo podemos definir esta mañana la voluntad de Dios? La podríamos definir y dividir en tres categorías. Vaya anotando esto. La podríamos definir la voluntad de Dios en tres categorías. Número uno, la voluntad del propósito, que algunos teólogos le llaman la voluntad de decreto. La voluntad de propósito, esa es la primera, para definir, para saber de qué estamos hablando, de la voluntad de Dios. La voluntad de propósito. ¿Y qué es la voluntad de propósito? La voluntad de propósito, en Dios hay una voluntad que está ligada a su plan eterno. ¿Escuchó eso? Hay una voluntad de Dios que está ligada a su plan eterno. Se hace referencia a eso en varios pasajes de la Biblia. Hay uno solo que tomé como referencia, que está en Jeremías 51:29, y lo quiero leer a propósito. Los designios de Yahweh se cumplen. Los designios de Yahweh, dice Jeremías 51:29, los designios de Yahweh se cumplen. Voluntad de propósito. Dios cumple, no es algo que Él desea que no ocurra. Eso ocurre. Es lo que Él se propone y sucede. Es esa voluntad de Dios que se expresa esencialmente en Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice lo siguiente, escúchelo con atención, en el propósito del Señor. Conforme a su propósito son llamados. Propósito. Conforme a propósito. Ahí está la voluntad de propósito. Es la voluntad de propósito divino. Se propuso crear al hombre. Se propuso, una vez que el hombre cayera y cayó en pecado, se propuso redimirlo. Se propuso mandar un Mesías. Se propuso en su corazón elegir la nación de Israel para anunciar su ley y su evangelio. Se propuso en dejar a la nación de Israel a un lado por su incredulidad, pero un día la salvará y la restaurará. Se propuso enviar a su Hijo al mundo para vivir, morir y resucitar y ascender, que esté a la diestra de Él ahora, Jesucristo el Señor. Se propuso enviarnos a nosotros el Espíritu Santo y se cumplió. Usted, si tiene a Cristo en su corazón, en la voluntad de Él, se propuso que el Espíritu Santo esté en usted. Él se propuso. Él se propuso formar a su iglesia aquí en la tierra.
para que la iglesia pudiera predicar el evangelio. Era el propósito de Dios. Él se propuso que la iglesia fuera compuesta por redimidos que un día van a ser arrebatados. Se ha propuesto que habrá un tiempo que se llamará la gran tribulación. Se ha propuesto derramar todos sus juicios sobre este planeta, que terminará con el regreso de Cristo por segunda vez a la tierra, y se ha propuesto establecer un reino de 1000 años aquí en la tierra y el cumplimiento de todas las promesas que un día se le hicieron a Abraham y se le hicieron a David. Esas promesas, esos dos hombres verán que esas promesas Dios serán cumplidas para lo que Dios prometió. Al final de este tiempo, la destrucción de todos los hombres impíos, de demonios, y el establecimiento de los nuevos cielos y de la nueva tierra, que es el estado eterno de Dios. El vasto plan de redención es su voluntad y propósito de Dios, y cada propósito de Dios se llevará, cada propósito de Dios se llevará a cabo. Efesios capítulo 1, versículo 9. Efesios capítulo 1, versículo 9. Escuche bien esto. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Vaya leyendo con calma esto. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En sí mismo. Analicemos el versículo 9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué está señalando Pablo a la iglesia de Éfeso? ¿Qué le está señalando el Señor a través de este mensaje, a través de esta palabra, a través de este texto? Los antiguos no conocían, no tenían idea, no tenían claro la voluntad de Dios, porque para ellos era un misterio. Aquí dice, nos ha dado a conocer el famoso misterio, que era un misterio. Ahora ya no es un misterio. Ahora ya no es un misterio, dice, de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, propuesto en sí mismo. ¿Y qué significa esa frase? Propuesto en sí mismo, en Jesucristo. Ahí está hablando y se está refiriendo a la persona de su Hijo Jesucristo, porque en Jesucristo se manifestó. Jesucristo es la encarnación misma de Dios para manifestar su voluntad. Ya no hay misterio. Usted debe sentirse realmente, como dice Pablo escribiendo, se ha corrido el velo y ya no es un misterio para usted y para mí, como vamos a estudiar esta mañana, que es la voluntad de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dice, Él tiene un plan de propósito eterno, de el cual era un misterio antes que Él la revelara, el cual se ha propuesto en sí mismo, que es en Cristo. Aquí vemos el propósito, la voluntad de Dios ahora revelada. Él se propuso expresar su misericordiosa intención para con nosotros a través de Cristo. Por lo tanto, el propósito de Dios es ser misericordioso con los pecadores y redimirnos a través de Cristo. Versículo 10. Vea el versículo 10. Dice, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ese texto? Es la suma de todas las cosas en Cristo, las de la tierra y las del cielo. Es la morada general de la intención de Dios. Escuche bien esto,
que propuso desde antes de los comienzos de los tiempos en Cristo, a través del plan de redención, y el cumplimiento de los tiempos es el resumen de todo en el glorioso y en el reino milenial de los cielos nuevos y la tierra nueva. Eso es la voluntad de propósito. Lea el versículo 11. Se lo estoy resumiendo, usted lo puede leer con calma. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según, ¿qué dice? El designio de su voluntad. Al principio él planificó que recibiríamos una herencia al final. Dios tiene una voluntad de propósito eterno que está desarrollando. Eso se refiere a su plan eterno. Eso se refiere a su plan eterno. El punto, la voluntad de propósito. Para entrar en una definición, la voluntad de Dios, la voluntad de propósito. La número 2, la voluntad de Dios, la voluntad de deseo. La voluntad de deseo, anótelo eso. Dios desea cosas que no suceden. ¿Escuchó eso? Dios desea cosas que no suceden. Y eso también es un misterio para nosotros. Hay cosas de misterio en la palabra de Dios. Este elemento de su voluntad no está especificado del todo a nosotros en las Escrituras. Pero hay cosas que no le agradan a Dios. Por ejemplo, Él dice en su palabra, Él desea, y lo dice, lo expresa con su boca Dios en el Antiguo Testamento. Dice, no quiero la muerte del impío. Es su deseo. Hay cosas que Dios desea y no se cumplen. Y Él dice, yo deseo que el impío no perezca. ¿Está entendiendo eso? Y dice, Él deseaba, para allá en Lucas 13:34, dice que Él deseaba que Jerusalén se salvara. Y Jesús dijo, ¿cuántas veces quiso Dios reunirlo y ustedes no quisieron? En el Antiguo Testamento, Dios dice a la nación de Israel, ¿por qué van a morir Israel? ¿Por qué moriréis Israel? Dice. Él no desea la muerte de Israel. ¿Por qué moriréis Israel? En el Nuevo Testamento Jesucristo dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Cuando Jerusalén no se arrepintió, Jesús lloró. Lloró Jesús cuando vio que Jerusalén no se arrepintió. ¿Cuál era el deseo de Dios? Que se arrepintieran. ¿Cuál es el deseo de Yahweh? Aleluya. Hay un deseo de parte de Dios que no se cumplió. Él no encuentra ningún placer en un acto de pecado. Dios no encuentra ningún placer en el pecado cuando es continuo y permanente. Para él no es ningún placer. Dios mismo no encuentra ningún placer en el pecado eterno, que es el infierno. Muchos dicen, no, si Dios hizo el infierno porque a Él le gusta que las almas vayan a sufrir a la eternidad. No, Él no hizo el infierno para eso, lo hizo para el pecado. Por eso el Señor Jesucristo saca el pecado, lo perdona. Ahí está, para que el hombre no vaya a ese lugar. En el lugar del infierno hay personas, hay demonios, hay ángeles que existen por siempre en un estado de pecado y que odian eternamente a Dios. Sin embargo, escuche bien esto, sin embargo, Él lo permite. Ese es el misterio. La pregunta es, ¿y por qué lo permite? ¿Por qué lo permite? Anote esto. ¿Por qué Él lo permite? Debido a que Él se adecúa a su propia gloria permitible.
Él se adecúa a su propia gloria permitible. Es apropiado para su propia gloria manifestar su naturaleza en ira y juicio en contra de aquellos que rechazan el evangelio. Su voluntad de propósito siempre se cumple. Su voluntad de deseo que va contra su propio placer. La voluntad para definir, para entrar en la definición de la voluntad de Dios. Número 3, la voluntad de Dios respecto a los mandamientos. La voluntad de Dios respecto a sus mandamientos. Anote eso. Hay un elemento de la voluntad de Dios en las Escrituras que representan, escuche bien esto, que representa las instrucciones que Él desea que su pueblo obedezca. Dios nos ha dejado instrucciones en la palabra que Él desea que obedezcamos. Él nos da la libertad para obedecerlos o desobedecerlos. Usted puede escogerlos. Desobedece los mandamientos de Dios, desobedece las instrucciones de Dios o los acata y lo obedece. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces para mi vida? No es en el sentido de un plan eterno. Vuelvo a repetir, no es en el sentido de un plan eterno, es en el sentido absolutamente personal. Si yo soy suyo y pertenezco a Él, escuche bien esto es tremendo lo que pude escribir. Si yo soy suyo y pertenezco a Él, yo soy una persona que he sido elegida por Él, predestinada. Él me ha elegido y pertenezco a Él. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad para mi vida? ¿Qué quiere Él de mí? Escuche bien esto. ¿Qué quiere Él de mí? Amigo, hermano, Dios quiere algo de usted. Dios quiere algo de usted. Dios quiere algo de mí. Dios quiere algo. Él, Dios, tiene una voluntad para su vida. Él quiere que usted la sepa. Él quiere que usted la sepa. Dios tiene una voluntad para su vida en términos de la voluntad de mando. Él tiene un propósito y una dirección de mando para su vida aquí, aquí y ahora, aquí y ahora. Si Él quiere que usted conozca, es lógico que Él lo haya revelado de la manera más clara posible. Lo más claro posible, Dios ha revelado su voluntad para usted. La pregunta es, ¿y dónde vamos a buscar esto? ¿Dónde lo vamos a ir a buscar? ¿Cómo saberlo? La fe cristiana se limita a un solo libro. La fe cristiana se limita a un solo libro, que es la Biblia. Y ahí, ¿a dónde vamos a ir? Ahí, usted dirá que no hay ningún capítulo ni un versículo referente a mí. ¿Dónde dice con quién yo debo casarme? No dice en la Biblia, pastor, que dónde sale un texto que con quién me debo casar, qué debo hacer, tengo que tomar una decisión, dejo este trabajo, lo tomo, lo dejo, ¿qué hago? ¿Dónde debo ir? Dios ha revelado su voluntad en las Escrituras. Sí, entonces si Él ha revelado su voluntad en la Escritura y usted no está haciendo su voluntad revelada en las Escrituras, lo vamos a ver. Todo está revelado, su voluntad está revelada en las Escrituras. Escuche bien lo que estoy diciendo. Su voluntad está revelada en las Escrituras. Entonces, si usted no está haciendo la voluntad que está revelada en las Escrituras, ¿qué le da el derecho a pensar que usted puede exigir de él su voluntad que no está revelada aquí
Básicamente esa es la cuestión. Ahí está. Yo no puedo exigir a Dios que se haga la voluntad. Señor, haga su voluntad. Señor, quiero hacer tu voluntad. Y de exigirle a Dios algo, meterme en un proyecto, en algo, si no está la voluntad de Dios revelada ahí, si no está revelada en la Escritura, no me va a servir de nada. Usted no tiene ninguna esperanza de conocer su voluntad para que usted no esté revelada, a menos que usted esté obedeciendo su voluntad revelada. Y por ahí vamos a empezar. Y usted pregunta esta mañana, como todo el mundo pregunta, y se sigue preguntando, ¿dónde está la voluntad de Dios? ¿Cómo saberla? ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Vamos a la número 1. Vamos a la pregunta número 1, la respuesta a la pregunta ¿cómo hacer la voluntad de Dios? Vaya anotando los puntos. Número 1, la voluntad de Dios es que usted sea salvo. Esa es la primera. La voluntad de Dios es que usted sea salvo y lo ha dejado revelado en sus Escritura. Veamos Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Está señalando eso. Aquí, hermano, anote eso, se expresa la voluntad de Dios para los que le pertenecen. Dios no quiere que usted perezca. ¿Está escuchando eso? Dios no quiere, no anhela, no desea que usted perezca. ¿Y por qué? Lea por favor ahí en el mismo capítulo 2 dijimos, y lea el versículo 7. Ahí está el contexto. ¿El contexto de qué? Dice, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Salte al 10, al versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Se da cuenta? Aquí se expresa la voluntad de Dios para los que le pertenecen. Dios no quiere que usted perezca. El contexto dice del juicio. Esta es una sentencia firme de parte de Dios. La voluntad de Dios es que usted no participe y que no se encuentre en ese juicio. La voluntad de Dios, la número 1, está conociendo, Dios le está revelando por la Escritura cuál es la voluntad de Dios para su vida. En la número 1 es que usted se salve, que es que usted en el término de juicio de Dios no esté presente en ese juicio. La voluntad de Dios es que Dios quiere que usted se salve. Está conociendo el primer punto de la voluntad de Dios, revelado, escrito, se lo está revelando Dios. ¿Cuál es su voluntad? Y usted está pensando, ¿será la voluntad que yo me compre una casa? ¿Será la voluntad de los proyectos que yo tengo? El Señor está dando el número 1. La voluntad de Dios quiere que usted se salve. Aleluya.
Ahora dice, ¿por qué Dios no trae? Muchos dicen, bueno, ¿y por qué Dios no trae juicio? ¿Por qué permite que las cosas se pongan cada día peor, peor? ¿Por qué Dios no interviene? Decimos, ¿hasta cuándo, Señor, pone fin a tanta miseria, tanto pecado, tanta perversidad, tanto degeneramiento, tanta deshonra a tu santidad? El Señor es lento. Muchos dicen que el Señor es lento, otros dicen que el Señor es flojo, otros dicen que el Señor es vago. ¿Por qué no hace nada al respecto? ¿Es indiferente acaso el Señor frente a todo lo que está pasando? Lo que parece mucho tiempo para nosotros, para Dios no lo es. Pablo hace una analogía muy corta y usted la conoce muy bien. Dice, para Dios, 1000 años es como un día y un día es como 1000 años para Dios. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Si alguien no es salvo y no tiene a Cristo en su corazón, ahí no hay ninguna voluntad de Dios. ¿Escuchó eso? Lo voy a repetir de nuevo. Si hay alguien que no es salvo y no tiene a Cristo en su corazón, ahí no hay ninguna voluntad de Dios. La voluntad que perezca para siempre en el infierno. Esa es la voluntad de Dios. El que no tiene a Cristo, la voluntad de Dios no está ahí para que se salve. La voluntad de Dios está ahí para que se pierda en el infierno. Pero la voluntad de Dios es principalmente que usted se salve. Ese es el punto número 1. Si usted no ha sido salvado, si usted, escuche bien esto, hermano, si usted no ha sido salvado, no pregunte a Dios, ¿qué quieres de mi vida? Algunos no, ni siquiera conocen a Jesús y andan preguntando, ¿qué quieres de mi vida, Señor? El Señor le dice en primer lugar, hijo, quiero que tú seas salvo. Pero señores, que yo estoy pensando, no, yo quiero que tú seas salvo, esa es mi voluntad. ¿Me está entendiendo, hermano? Lo que hay que pensar, hágase tu voluntad. Esa es la oración del pueblo de Dios. Dice, Primera de Timoteo capítulo 2, vamos a ver Primera de Timoteo capítulo 2. Quiero que leamos al final del versículo 3 junto con el versículo 4. Al final del versículo 3 dice, Dios nuestro Salvador. Versículo 3, Dios nuestro Salvador, el cual, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios le está revelando el primer punto esta mañana, cuál es su voluntad. Estamos hablando de la voluntad de Dios, no de su voluntad, no de sus deseos, no de sus ambiciones, no de sus objetivos, no de sus planes. Dios le está revelando a usted para que nunca más pregunte cuál es la voluntad de Dios para mi vida, qué quiere Dios que mi vida. Número 1, Dios le está diciendo, yo deseo que tú seas salvo. Dios le está mostrando, le está manifestando su voluntad a usted esta mañana. Amigo, ¿me está escuchando, amigo? Hermano, esa es la voluntad de Dios. Quiere que usted sea salvo. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Entonces sea salvo. Número 2. Vamos al concepto número 2. La voluntad de Dios. ¿Cuál es la número 2? La voluntad de Dios revelada es que seamos llenos del Espíritu. Otro punto más. Dios desea que seamos llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Efesios capítulo 5, versículo 17 y versículo 18. Leamos. Por tanto, dice, no seáis insensato. Versiones dicen necios. No sean necios, sino entendidos de cuál, ¿qué dice? ¿Cuál
sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Dice usted, ¿no entiende la voluntad de Dios? Y este texto comienza diciendo, si usted no entiende la voluntad de Dios, estamos en el segundo punto. La voluntad de Dios es que usted se salve. Segundo, la voluntad de Dios es que usted sea lleno del Espíritu. Entonces dice, comienza diciendo el texto, si usted no entiende la voluntad de Dios, si no entiende usted es un necio. Dice, no sean insensatos, no sean necios. Si usted no conoce la voluntad de Dios, son unos necios, dice la palabra de Dios. Si usted no entiende la voluntad de Dios, Dios le señala que es un necio. ¿Y cuál es? Dice el versículo 18, dice, sean llenos del Espíritu de Dios. Quiero explicarle algunas cosas de este versículo. ¿Por qué el apóstol Pablo señala, no os embriaguéis con vino? Habían muchos hermanos en la iglesia de Éfeso. Escuche bien lo que voy a decir. Habían muchos integrantes que venían de estas sectas religiosas griegas, muchos que participaban en grandes fiestas de comida y de bebida y se embriagaban. Y entre más se embriagaban, ellos pensaban, escuche bien, ellos pensaban que entre más vino se llenaban, subían a una altura para tener contacto con su Dios, y había una sacerdotisa en el medio del templo de Baco, el dios Baco, y se llamaban las fiestas bacalales o bacales, y las ruinas de esto están prácticamente al este de la ciudad de Damasco. Todavía hay ruinas, templos al dios Baco, Y todas estas fiestas y orgías, se hacían grandes orgías, comidas y bebidas, y según ellos se elevaban a una altura para tener contacto con estos dioses. Era tanta la comida y la bebida que había, que en el medio del templo había un pozo, y ahí vomitaban, vaciaban todo, estaban tan llenos de vino, de alcohol y comida, vomitaban en un pozo que estaba en el medio del templo, y volvían de nuevo a comer y a beber, a embriagarse para tener contacto con sus dioses. Muchos de estos miembros estaban en la iglesia y todavía practicaban estas cosas, todavía practicaban. Entonces Pablo le dice, no se embriaguen con vino. Y a Pablo le decían, no, nosotros nos embriagamos porque vamos a la altura. Entonces Pablo dice, no se embriaguen con vino porque en él hay disolución. ¿Qué significa eso? Hay bajeza, hay destrucción, hay desintegración. Ustedes no crean que suben, al contrario, bajan. Sus vidas son desintegradas. Antes decía, y ahí está la voluntad de Dios. Ahí está la voluntad de Dios, que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que significa eso? Pablo le dice que están equivocados, que se hunden, y eso es disipación, eso es desintegración. Lo opuesto es elevarse, y lo opuesto a elevarse es ser lleno del Espíritu Santo. Si quiere estar en comunión con Dios, escuche bien eso. Si usted quiere estar en comunión con Dios, llénese del Espíritu. Eso es lo que produce intimidad con el conocimiento de Él. Estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo. Todos los cristianos poseen al Espíritu. Todos. Fíjese que encontré en Romanos 8:9, dice, el Espíritu de Dios mora con ustedes. Después encontré en 1 Corintios 6:19, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y después en Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados,
Ser lleno del Espíritu Santo lleva la idea, escuche bien a continuación lo que voy a decir, ser lleno del Espíritu Santo lleva la idea de control total. ¿Está escuchando eso? Ser llenos del Espíritu Santo lleva la idea de control total. No es, uno puede decir, ¿cómo está el vaso con agua? Lleno. Eso, usted puede mirar un vaso de agua y lo llena, eso es estático. Y uno dice, ¿cómo está el vaso de agua? Está lleno. Y usted dice, eso que está pronunciando es estático. Eso no significa lo que quiere decir sean llenos del Espíritu. Ponga atención a lo que Dios le va a declarar esta mañana. Ponga atención porque Dios le está revelando su voluntad y le está diciendo, hijo, no crean que porque usan la misma palabra en español, lleno, y usted ve en un vaso, eso es estático, eso no tiene vida. Lleno es otra cosa. Estar lleno del Espíritu Santo es otra cosa. Anoten el verdadero significado de la palabra pleró. Pleró es estar lleno del Espíritu Santo. Y vamos a su significado. Lleno del Espíritu Santo. Pleró. Estar lleno del Espíritu Santo no es algo estático. Se ilustra varios ejemplos en los evangelios. En los evangelios se ilustra varios ejemplos que se usa la palabra lleno. Y les voy a señalar algunos textos rápidamente para que usted pueda entender esta mañana qué significa la voluntad de Dios que quiere que usted sea lleno del Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 16:6, tristeza ha llenado vuestro corazón. Lo voy a repetir de nuevo. Tristeza ha llenado vuestro corazón. Está usando la misma palabra, llenado. ¿Y qué significa eso? Se lo voy a explicar. Le voy a dar otros textos. Lucas 5:26 dice, los hombres se llenaron de furor, se llenaron. Usa la misma palabra, lleno. Tengo otro texto. En cada caso, la palabra indica una emoción que domina. ¿Está escuchando? En cada caso, cuando ellos les dice Jesús, tristeza ha llenado su corazón, es una emoción que ha llenado su corazón, su alma está llena, en otras palabras, ha tomado el control la tristeza. Eso es estar lleno. Significa que el corazón, las emociones está controlada por la tristeza. Y en el caso contrario, cuando hay furor, cuando hay ira, significa que está lleno de ira, lleno de enojo, lleno de furor. Significa que esa emoción de ira ha tomado el control de su alma, ha tomado el control de sus pensamientos y usted no lo puede controlar, está lleno. Eso significa estar lleno. Pleró. En cada caso la palabra indica que es prácticamente es una emoción que domina, lo domina. Es la pérdida de todo balance y de todo equilibrio emocional. Yo decía cuando visitaba a los médicos en el hospital, como veía psiquiatras, uno decía, ni los médicos decían, este hombre está lleno de locura. Está lleno de locura, decían ellos, lleno de locura. Eso significa tocó fondo. Lleno de enojo significa perder el control. Lleno de miedo es estar en una situación de pánico. Hay cosas que nos hacen felices y otras que nos entristecen. Si usted se enfoca en tristeza, la balanza se va a desequilibrar y se va a llenar de tristeza. Si usted es una persona, un hombre, una mujer pesimista, el pesimismo va a tomar el control y se va a estar lleno de pesimismo. Va a haber pesimismo por todos lados. Está fuera de control. El pesimismo ha tomado el control. Eso significa estar lleno, eso significa estar lleno. Espero que me entienda. Estar lleno ahora. Vamos a la palabra.
Estar lleno del Espíritu significa que usted se ha ido. Si yo estoy lleno del Espíritu, significa que yo me he ido. No tiene voluntad propia. Ya no hay objetivos, ya no tengo ambiciones, ya acepto todas aquellas cosas que pertenecen al Espíritu Santo porque estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy lleno del Espíritu Santo. Eso significa que el Espíritu Santo ha tomado control de mis emociones. Eso significa estar lleno del Espíritu Santo, y eso es el segundo punto que Dios nos está enfocando. ¿Cuál es la voluntad de Él? ¿Cuál es la voluntad de Él? La número uno, que usted sea salvo. La número dos es que usted sea lleno del Espíritu Santo, controlar sus emociones, controlar sus mentes, sus pensamientos. Eso es la voluntad de Dios. Dios se lo está manifestando. Dios le está revelando cuál es su voluntad para usted. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que usted sea salvo. La voluntad de Dios es que usted sea lleno del Espíritu Santo. No es una nube que llega sobre usted, es estar dominado por las Escrituras. No es algo emocional, no es algo trascendente estar lleno del Espíritu Santo. Ay, estoy lleno del Espíritu Santo y ando hablando en lengua por todos lados y ando mirando que el pastor anda en las calles de Gómez Carreño con ropas blancas, hermano, por favor. No es algo emocional, no es algo trascendente, significa simplemente que usted obedece. ¿Qué dice? Que usted obedece la palabra, porque la palabra de Dios es revelada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es revelada por el Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo. ¿Está entendiendo eso? Quiero ver las consecuencias de estar lleno, como decía el versículo. No os embriaguéis, lo tomo de nuevo, con vino, en lo cual hay disolución. Ya le expliqué por qué Pablo dijo eso. Antes sed bien lleno del Espíritu Santo. Ahí está la voluntad de Dios. Antes sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabe cuáles son las consecuencias estar lleno del Espíritu Santo? Si entre los hermanos están llenos del Espíritu Santo, ¿sabe cuáles son las consecuencias? ¿Sabe cuál es el resultado de ello? Mire la palabra de Dios, mire, usted comienza a hablar entre los hermanos con salmos, con himnos, cantos espirituales, anda cantando, anda alabando al Señor en su corazón, da siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las mujeres casadas, dice el versículo 21 o 22, dice, las casadas se sujetan a sus maridos porque están llenas del Espíritu Santo. Los maridos empiezan a amar más a las mujeres porque están llenas del Espíritu Santo. Capítulo 6, versículo 1, los hijos empiezan a obedecer al Señor porque hay hijos llenos del Espíritu Santo. Los padres, dice 6:4, los padres, dice, no provocan ira a vuestros hijos, sino los crían en la disciplina y amonestación del Señor, porque están llenos del Espíritu Santo. Los empleados, versículo 5, están llenos del Espíritu Santo, obedecen a su jefe. En versículo 9, los jefes, los patrones, dice, es lleno del Espíritu Santo, hacen con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos en vuestro está lejos está en los cielos y que para él no hay acepción de persona. O sea, ser lleno del Espíritu Santo trae un tremendo impacto y alcanza a toda la sociedad. Ser lleno del Espíritu Santo. Eso es, anote todo eso. Lleno del Espíritu Santo. Como decía la palabra, si usted está lleno del Espíritu Santo, la esposa se somete a su esposo, el esposo la ama, el hijo a su padre. Un hijo lleno del Espíritu Santo no tiene hijos rebeldes, están llenos del Espíritu Santo, se van a someter, van a ser obedientes. El padre va a criar a sus hijos de acuerdo a la palabra de Dios, porque ese padre está lleno del Espíritu Santo. Quiero presentarle un paralelo esta mañana, hermano.
Con respecto a Efesios que acabamos de leer, un paralelo, vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Este es un paralelo. Capítulo 3, verso 16. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos uno a otro en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmo, con himno y cánticos espirituales. ¿No es lo mismo que decía Efesios? ¿El resultado no es el mismo? No es el mismo, dice el versículo 18, las casadas están sujetas a su marido. El versículo 19, los maridos empiezan a amar a sus mujeres y no son ásperas con ellas. El versículo 20 dice, los hijos empiezan a obedecer a sus padres. Los padres, dice, no esperan a sus hijos. Los empleados obedecen a todos sus jefes. En el capítulo 4 de Colosenses, versículo 1 dice, y los amos, los patrones, hacen lo que es justo y recto delante de sus siervos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. Todo se afecta cuando está lleno del Espíritu Santo. Y alguien podrá decir, bueno, pastor, pero aquí en Efesios decía, está lleno del Espíritu Santo, pero aquí no dice lleno del Espíritu Santo. Vea el versículo 16 conmigo de nuevo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Ahí está. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Sed lleno del Espíritu, y estar llena de su palabra es exactamente lo mismo. Lo mismo. ¿Quién inspiró a la palabra? La palabra de Cristo está inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, escuche bien lo que voy a decir. Si los efectos son los mismos, entonces la causa es la misma. En lugar dice, ser lleno del Espíritu, y en el otro dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. En consecuencia, ambas son lo mismo. Ser controlado por el Espíritu Santo de Dios es lo mismo que por la mente del Espíritu que ha sido revelada en las Escrituras. Si usted es un hombre que está lleno, que está morando abundantemente la palabra de Dios en usted, está lleno del Espíritu, y si está abundante la palabra, está abundando en la palabra, está lleno del Espíritu. Y ahí están los resultados. Se lo acabo de escribir. La voluntad, por eso la voluntad de Dios es que usted sea salvo. La voluntad de Dios es que usted sea lleno del Espíritu, lleno del Espíritu. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Es que usted sea salvo y que sea lleno del Espíritu, sea lleno del Espíritu. Tercero, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Hay otra más? Sí, son 6 puntos. No vamos a alcanzar a verlos todos para conocer la voluntad de Dios. La tercera, ¿cuál es la voluntad de Dios? La santificación. Dios le revela a usted esta mañana que usted debe ser santo, que yo debo ser santo. Primera de Tesalonicenses, veamos la palabra de Dios, 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Aleluya. La santificación, santidad, pureza, separación del pecado, esa es la voluntad de Dios. Es una gran categoría que os dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Está entendiendo lo que es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que usted sea salvo. La voluntad de Dios es que usted sea lleno del Espíritu Santo. Ya le quedó claro qué es lo que es lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, usted se va, se olvida de todos sus proyectos. Está dentro de la voluntad, está lleno del Espíritu Santo. Y ahora agrega la santificación. Dios lo está revelando a usted esta mañana. Nos está revelando a nosotros cuál es la voluntad y quiere la santificación de su vida. Santo, puro. Usted debe ser un hombre, una mujer santo, puro, porque esa es la voluntad de Dios
para usted. Dios le está enseñando, nos está ministrando, nos está instruyendo cuál es la voluntad del Señor. Es una gran categoría, santidad. Y dice la última parte, que os apartéis de fornicación. Aquí aparecen algunos principios. Principio número uno dice que se aparte de fornicación. La pregunta es, ¿cuán alejado? Lo suficiente como para ser santo. Que se aparte de fornicación. ¿Y qué significa eso? No, pastor, yo no me acuesto con nadie, yo no hago nada. Fornicación puede ser cualquier cosa de depravación del pensamiento, de la mente, que vea películas groseras, eróticas, pornografía, todo eso es fornicación, pornei, del dios pornei, de la pornografía. ¿Cuán alejado debo estar de todo eso? Principio número uno, lo suficiente como para ser santo. Lo suficiente para ser santo. Versículo número 4. Versículo número 4 dice que cada uno de ustedes sepa tener a su esposa, su propia esposa, en santidad y honor. Dios está revelando ahora cuál es la voluntad. Le está diciendo que cada uno sepa tener a su esposa en santidad y honor. Y ahí aparece el principio número 2. ¿Cuál es el principio número 2? Maneje bien su cuerpo. Use su cuerpo para que honre a Dios. No haga aquello que lo deshonra. ¿Está escuchando? Haga aquello que lo honra. Eso quiere decir, cada uno sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Santidad y honor en el matrimonio. Santidad y honor con su esposa. Santidad y honor con su esposo. Eso significa eso. Y esa es la voluntad de Dios dentro del proceso de la santificación. Aparece el principio número 3, versículo número 5, que señala: no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. No en pasión de concupiscencia. No actúe como el mundo a su alrededor. No deje que el modo de vida del mundo le absorbe. La voluntad de Dios es que usted no viva de esa manera. No viva de esa manera. Tenga a su esposa en dignidad y honor. Trátela bien. En santidad y honor. Esa es la voluntad de Dios. No haga cosas con ella con lo que le dicen sus amigos. No haga cosas con lo que dicen las películas con su esposa. ¿Me está entendiendo? Eso dice el Señor. Eso se llama, está todo involucrado dentro del proceso de la santidad. Principio número 4. No transgreda, no defraude a su hermano en este asunto. Nunca se aproveche de manera sexual del otro. No cruce esa línea. Esa es la voluntad de Dios. No extorsione a usted que es casada, mujer, hermana. No extorsione a su esposo con el sexo. No abuse de ello. No abuse usted, hombre, de su esposa, porque esa no es la voluntad de Dios. No cruce esa línea. Esa es la voluntad de Dios, que usted no cruce esa línea y se mantenga en absoluta santidad a Yahweh. Verso 6, ¿qué dice el verso 6? Que ninguno agravie en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo eso. Aleluya. Verso 6. El Señor es vengador de todo eso. Y después
vuelve a repetir en el versículo 7, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. ¿A qué? Si nos ha llamado a santificación. Vuelve a repetir el mismo concepto del versículo 3. Dios nos ha llamado ¿a qué? A santificación. ¿Cuál es su voluntad? Que usted sea un hombre santo, una mujer santa en santificación. Esa es la voluntad de Dios. Quería conocer la voluntad de Dios. Se había preguntado cómo es hacer la voluntad de Dios. Dios le está declarando esta mañana, esa es mi voluntad, para que Dios quería que usted lo sepa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y si alguien dice, bueno, este hombre, ¿para qué le vamos a estar haciendo caso a lo que está diciendo? Es una palabra de hombre solamente, no le hagamos caso. Yo soy dueño de hacer lo que quiera con mi esposo, yo soy dueño de hacer lo que quiera con mi esposo. Total, ¿para qué le voy a hacer caso a este hombre? Leamos el versículo 8, para que aquel que piensa así. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Aleluya. Si alguien dice, yo no tengo que aceptar todo lo que este hombre dice, la voluntad de Dios es que usted sea salvo y que le da su Espíritu Santo, es que usted sea realmente santo, porque así es controlada su vida, su alma por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Qué quiere Dios que haga? Señor, ¿cuál será tu voluntad para mi vida? Que usted sea salvo, que usted sea lleno del Espíritu Santo y que usted sea prácticamente santo, santificado. 3 cosas. Faltan 3 puntos para terminar. Para conocer por entero la voluntad de Yahweh, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad? Y cuando terminemos, usted sabrá y entenderá completamente y nunca más preguntará cuál es la voluntad de Dios para su vida, porque Dios hoy se lo ha declarado en estos 3 puntos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Dios me lo ha declarado. Quedan 3 puntos más para declararle por completo la voluntad entera de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Repetimos que Dios desea que usted sea salvo. Dios desea que usted sea lleno del Espíritu Santo y Dios desea que usted ande y sea un hombre en santidad, en integridad. Vamos a orar. Padre nuestro, el tiempo pasa, Señor, y es grande tu palabra y lo que tú nos muestras, nos revelas, nos enseña y vamos sacando textos, Señor, y creo que es tu palabra revelada, mostrada, Señor. Frente a esta gran pregunta, Señor amado, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cómo hago tu voluntad, Señor? Y Dios, tú nos has mostrado esta tarde para que nunca más hagamos esa pregunta, porque nos has mostrado, nos has revelado y nos estás mostrando cuál es tu voluntad, oh Dios. Oh, en esta tarde yo te ruego que bendigas a tu iglesia y que esta primera parte haya quedado clara en nuestros corazones, como decía Mateo en la introducción, hágase tu voluntad, orando por tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Lo mismo que hizo Jesús. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Gracias, Señor, y que bendigas mucho a este pueblo, que bendigas mucho a esta iglesia en el nombre glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.